Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a estudiar el libro de Segundo de Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Anteriormente vimos cuando la viuda viene y le pide misericordia a Eliseo porque le querían llevar sus hijos, porque ella tenía una deuda que había hecho su esposo. Y finalmente Eliseo le da la manera de solucionar su problema, que era a través de el aceite que ella tenía en su casa, que era la poca fe que tal vez ella, la palabra, el poco entendimiento que tenía, pero que al compartir y al transmitir se multiplicarían y solucionarían sus dificultades. Una vez más también podemos entender que la diferencia que estamos viendo en la actividad que tiene Eliseo. Eliseo es un profeta que está restaurando el corazón de Israel. Israel del norte representando a Israel que se perdió entre las naciones. Por eso cada acción, cada tema, drama que aparece aquí en el libro de Reyes, en la parte donde sale Eliseo, nos asemeja mucho a los que estamos fuera ya de la restauración y siendo restaurado. Es una figura de Yeshua restaurando a las ovejas perdidas. Aunque el norte siempre seguía con su idolatría, con su manera, pero en medio de ello se manifestaba un remanente que estaba experimentando el poder de Elohim. Eso estamos viendo con Eliseo. Entonces ahora Eliseo y la Sunamita. Sunem era un pueblo de la tribu de Isaacar, ¿no? Zona de Isaacar del norte. Dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Por cierto, la mayoría de las personas que vivían en la región de Isaacar eran personas pudientes, se puede decir, ¿no? Pudiente y con propiedades, con poder económico bueno. Era una zona muy poderosa. Y esta mujer también era conocida, ¿no? en el lugar por aportar a la gente necesitada, por servir y también por clamar y buscar siempre al Padre. Era muy importante en ese sentido. No había mucha gente que buscaba al Padre en esos tiempos en Israel. Escaseaba, pero esta mujer era de esa característica. Una mujer que trabajaba para la gente y también buscaba mucho a Dios. Y Eliseo siempre pasaba por ahí, dice. Y había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces, no es que Eliseo fue en su casa porque sabía que esta mujer era importante y trabajaba bien y tenía mucho dinero. No, esta mujer le buscaba. Quería insistentemente que venga, que pase, que comparta con ellos, porque entendía que entre pocas personas que estaban en Israel, Eliseo, con el corazón de Elohim, Eliseo era uno de sus profetas. Entonces por eso le valoraba y le respetaba. Hay que entender que muchas veces Eliseo era considerado como menos, porque Israel, los más importantes eran considerados los sacerdotes de ¿cómo se llamaba?
de Betel y de Dan, que eran sacerdotes impuestos por Jeroboam. Ellos eran la autoridad. Y Eliseo era como así ¿cómo se puede decir? Un pastor callejero. Un pastor de la calle. Que guatajara en teo corre, no le coi tu pao, no le coi baebe. ¿Me entiendes esa onda, no? Pero esta mujer pudo reconocer que era un hombre de Dios, de Elohim, que predicaba la verdad. Y le llamaba y le invitaba a comer. Eso es muy importante porque parece que es poca cosa, pero cuando alguien tiene ese corazón, ese deseo de servirle a la persona que está siendo instrumento del Todopoderoso, el Todopoderoso le pone ya los ojos. Está prestando ya atención a su vida. Así es. Vemos nosotros en la Escritura que está mostrando ese punto. Y el mismo Yeshua en Mateo 25 habla acerca de la reunión de las naciones, ¿no? La reunión de las naciones, el juicio de las naciones, y hay dos grupos, las ovejas y los cabritos. ¿Y se acuerdan cuál era una de las características de las ovejas? ¿Se acuerdan qué habían hecho las ovejas? De 31, Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Vamos a analizar un poco. Ahí dice, 32, dice, serán reunidas delante de él todas las naciones. Este es un juicio para las naciones. Y cuando nosotros estamos viendo el ministerio de Eliseo, es hacia el norte, que después iba a ser distribuido entre las naciones, ¿no? Entre las personas que están en el mundo. Dice, apartad al pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su izquierda y los cabritos las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, las ovejas, ¿cómo le va a llamar? Vengan benditos de mi Padre. Primeramente la palabra benditos quiere decir los que obtuvieron el favor y el reconocimiento del Todopoderoso. Vengan. Y después le llama heredad el reino preparado para vosotros. Les llama a los que estuvieron recibiendo favores del Padre para que venga a recibir una heredad, una herencia. Heredad quiere decir propiedad, una propiedad. Heredad en el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo se fundó el mundo? El huerto de Edén, el paraíso, ¿sí o no? Y lo primero que hizo el Padre para establecer su obra fue el paraíso. Entonces por eso podemos decir que desde que se fundó el mundo, quiere decir la actividad de Dios. Vos podés estar preparando un local, pero la fundación es cuando empieza a funcionar, ¿o no? Cuando ya vos abrís y empiezan a llegar los clientes. Entonces, ¿cuándo es que el negocio de Dios empezó a funcionar? Cuando estaban Adán, Eva, los animales, todo completo. Entonces, a eso se le llama la fundación del mundo. Y dice esta escritura que estos que están siendo llamados, estos benditos, heredaron un reino preparado desde que se fundó el mundo. Entonces estamos hablando de el paraíso, el huerto de Edén. ¿Se está entendiendo, no? Se comprende perfectamente. Entonces, bueno, eso hasta acá es lindo, pero ¿cuál es la razón por la cual son llamados? ¿Qué hicieron ellos? Y miren ahí, versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Primer punto. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y fíjense lo que le responden los justos, los sadik. Le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Ellos están diciendo, personalmente nosotros nunca hicimos nada por usted, Señor. Personalmente por usted reconocemos que nunca hicimos nada. Pero ahí que le dice el rey. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos
más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Y a quién le está hablando acá el rey? A las naciones. ¿Quiénes serían los hermanos más pequeños del rey? Los que están sirviendo para su reino, los que están trabajando para su reino, los que están ministrando para el reino. Ellos serían sus hermanos. ¿Se acuerdan qué dijo Yeshua cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos vienen a buscarte? ¿Qué le dijo él? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Así dijo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería cuando decían mis hermanos más pequeños? A los que están haciendo la voluntad del Padre. En cuanto le serviste a ellos, le diste de comer todas estas cosas, a mí lo hiciste. ¿Y cuál fue la recompensa por hacer eso? Heredad, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Grande recompensa, ¿no? Hay otra parte en la Escritura donde dice que si uno recibe un vaso de agua de un profeta, va a recibir recompensa de profeta. Si uno le da un vaso con agua a un justo, va a recibir recompensa de justo. Y acá estamos viendo cuál es la recompensa que están recibiendo los justos. Están heredando la tierra preparado desde la fundación del mundo. Entonces podemos entender ahora el corazón que está teniendo esta mujer de Sunén. Está teniendo el deseo de servir a alguien que está haciendo la voluntad del Todopoderoso. Entonces el Padre ya le tiene prometido heredad en el reino celestial. Pero no solamente va a heredar, va a recibir en el reino celestial, porque también el apóstol Pedro le dice a Yeshua, nosotros hemos dejado todo para servirte. Y Yeshua le dice, de cierto os digo que el que me siguió, el que estuvo conmigo, recibirá 100 veces más en esta vida y en la porvenir. Dice, en esta vida también vas a sentir o vas a ver que realmente tu vida no fue en vano, el haber hecho la voluntad del Padre. Por ejemplo, cuando digo estas cosas, vas a sentir y vas a ver. En el caso del apóstol Pablo, él vio alguna gran bendición y estuvo contento mientras vivió sirviendo al Padre. Tuvo grandes bendiciones, tuvo muchas. ¿A qué se le llama bendiciones cuando hablamos de eso? ¿Cómo él vivió todo el tiempo que predicó la palabra y sirvió al Padre? Huyendo, recibiendo pedradas, latigazos, estuvo en cárcel, estuvo en naufragios, siempre estuvo al borde de la muerte, pero él decía que estaba listo para recibir la corona. Para él eso era recibir bendiciones, saber que está caminando como el Padre quiere. Tal vez antes de ser predicador de la palabra, él tenía todo, porque él era de buena familia. Algunos dicen que era hijo de militares que sus padres se alistaron al ejército romano y por eso él obtuvo la ciudadanía romana. Esa era una de las razones para obtener la ciudadanía, o sus padres obtuvieron esa ciudadanía romana y él ya nace en jurisdicción romana. Entonces, pero después, ¿cuál fue la bendición para él? Para él la bendición no era tener la mejor esposa, tener todos los mejores bienes, vivir cómodamente. Eso no era la bendición. La bendición era hacer la voluntad del Padre y así vivió hasta su muerte. Estamos entendiendo, ¿no? Este punto. Bueno, volvamos a Reyes. Después dice, versículo 9. Y ella dijo a su marido, después de que siempre le estaba recibiendo, ella le recibía así en un lugar, vimos nosotros en un lugar no muy cómodo, ¿no? No tenía mucha comodidad, entonces decidió, miren lo que decidió, preparar un lugar. Ya su mente fue más allá de simplemente darle comida. Ya quería preparar un lugar. Eso es muy importante, ¿no? Cuando un hermano tiene el deseo de compartir en su casa la palabra, muchas veces no tiene la comodidad necesaria, pero a medida que pasa el tiempo, tiene una mentalidad que quiere preparar un lugar. Ya no voy a más hacer si va a ser mi casa, voy a hacer un salón grande, voy a hacer una sala. Y siempre ya está pensando para reunirnos, para hacer reunión. Siempre está pensando así, el que ya tiene esa mentalidad. ¿Así o no es así?
Bueno, esto vemos que está apareciendo entre las personas que sirven a Dios. Y ella dijo a su marido, he aquí, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, que dice ahí, es varón santo de Elohim, Kadosh, apartado, una persona que se consagró al Todopoderoso. No es como los sacerdotes de Betel ni de Dan, que son puros vendidos al mejor postor o puros comprados. Sino esta persona, este hombre que pasa siempre, realmente es un hombre consagrado al Elohim de Israel. Entonces, yo te ruego, le pide a su esposo, ¿no?, que hagamos un pequeño aposento de paredes. Quiere decir que no iba a ser así nomás de palo, ni de material, diríamos, de nieve, ¿no? Una casita de material, no una choza de madera. Y hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. Candelero. En el hebreo está escrito esto, ¿no? Un menorá. ¿Por qué? Porque era símbolo de la luz del Todopoderoso en el templo. Esta mujer estaba entendiendo, este Eliseo nos está trayendo el mensaje que habíamos recibido de Moisés, el mensaje de la Torá que está allá en Judá, el mensaje que está saliendo ahí del templo. Ella entendió así. No es que ella era una idólatra y quería poner un símbolo idólatra en la pieza de Eliseo, para que Eliseo idolatre. Era un candelero para que pueda hacerle recordar a Eliseo que él está siguiendo la luz de la Torá. ¿Qué representa el candelero? 7 rúas del Todopoderoso, las 7 fiestas, los 7 días de la semana, los 7 milenios. Todo lo que se relaciona con el Todopoderoso está representado en ese candelero. Y eso quería ponerle ahí. Entonces esta mujer era una mujer que no entendía nada o entendía poner la cosa hoy. Bien clara estaba la película. Yo quiero que él siga teniendo el poder, la fuerza y el estímulo de seguir llevando el mensaje de restauración. El mensaje que pueda llegar a nuestro pueblo para ser restaurado. Una pregunta yo le hago. En el tiempo de Yeshua, ¿había personas que pensaban igual que esta mujer? ¿Había mujeres que pensaban también así? Había, ¿no? Vamos a ver un poco Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Fíjense, para poder comprender este tiempo. Lucas, versículo 1. Lucas 8:1. Aconteció después de que Yeshua iba por todas las ciudades. ¿Qué hacía Yeshua? ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Lo mismo, ¿no? Entonces está siguiendo los mismos pasos. Recuerden, yo le dije, Eliseo era un predicador que iba por todas partes, ¿no? Restaurando las familias, la ciudad y la aldea, predicando y anunciando la Besora, el evangelio del reino de Elohim. Y los 12 con él. Él tenía también sus seguidores, 12, o sea, que le recibía a Yeshua, tenía que preparar 12 lugares. Yeshua recibía, pero hay que entender, él es el Mesías, es el prometido. Recibirle a Yeshua y sus apóstoles era lo más maravilloso que podía existir en esa época. Entonces dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Había una persona importante que se llamaba Juana, dice, que era esposa de un intendente. Un intendente era como un administrador, alguien que controlaba todas las cosas, la economía de un reino. Entonces, era una mujer muy importante, ¿no? ¿O no? Entonces, la misma característica estamos viendo ahora en Eliseo. Estas mujeres también, ¿qué están haciendo? Están usando sus recursos para que Yeshua haga esto. ¿Qué decía arriba que estaba haciendo Yeshua? Decía
anuncie el evangelio del reino de Dios. Es muy importante entender. Sus bienes lo estaban dando porque querían la restauración de su nación. Amén. Bueno, volvamos a Reyes. Lo estamos captando. Candelero, entonces una cama para que descanse, una mesa para que haga sus apuntes, una silla para que se siente y un candelero para que le pueda iluminar. Para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él, tenga la comodidad que necesita una persona que está anunciando la restauración del pueblo elegido. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado malcriado, ¿no? Llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Atiendan bien acá. Esta mujer nunca le pidió nada a Eliseo. Ella estaba satisfecha con saber que él era un siervo de Dios que estaba llevando la palabra de restauración a su tierra, a su país, a su gente. Pero Eliseo tiene el deseo de preguntarle si quiere algo. Hoy en día las personas al contrario, quiere hacer las cosas porque quiere algo. Y si no le decís qué quiere, se enoja. Yo hice la hipotasia. Pero esta mujer no necesitaba nada. Ella tenía plata, ella ya era mayor, ya no necesitaba nada, aparentemente. Porque jamás se le hubiera ocurrido pedirle lo que Eliseo le va a dar. Porque ella ya era mayor, ya era ancianita. No le iba a pedir nunca eso. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general de ejército? ¿Por qué le dijo esto? Y luego vamos a ver en los siguientes capítulos. Había conflicto en aquella época, recuerden Israel, que ya algunos, por los impuestos, los reyes alguna vez se le cobraban más, o si no, tenían problemas de territorio, problemas de propiedad, y muchas veces también los militares querían expropiar algunos territorios para usar para entrenamiento. Entonces, ese era, generalmente ocurría en las regiones de Isaacar, donde estaban gente pudiente, entonces donde estaban lugares más ya con comodidad, todo preparada, y el ejército venía nomás y expropiaba eso, y le quitaba sus propiedades. Por eso le está diciendo así. Entonces Eliseo dice que yo soy capaz de ir a hablar al rey para que te haga alguna diligencia si es que necesita. Y después vamos a ver que esta mujer va a tener un problema, ¿no? Pero eso vamos a ver en siguientes capítulos, próximamente. Pero en este momento ella no necesita nada. Aunque estuviera teniendo estos problemas, ella no necesita que le ayuden en eso. Si tengo algún problema de esa cuestión, voy a dejar que el Todopoderoso decida por mí. Imagínense. Le está recomendando, ¿quiere que hable por ti al rey o a un general? ¿Quiere que te recomiende algo? Aunque sé que es importante estas cosas, pero yo no quiero aprovechar, ¿no?, que yo estoy haciendo esto. No quiero que Eliseo piense que yo hago esto para que él pueda negociar con las autoridades. Como muchas veces en nuestro caso, la cristiandad o la religiosidad de este tiempo aprovecha, ¿no? Aprovecha los políticos, los generales, los pastores que están en buena relación con políticos para pedirle algunos favorcillos. ¿Aprovechan o no? Entonces, fíjense que acá no está haciendo así. En la época de Yeshua ocurría igualito. La gente adinerada utilizaba las influencias de los religiosos, de los sacerdotes, para conseguir beneficios. Para que se le recaude menos impuestos, para que o si no, se le permita vender a un precio que no era lo correcto sus productos. Muchísima corrupción hacían los adinerados con los sacerdotes. De ahí que el apóstol Santiago, ¿no?, habla de ay de ustedes los ricos que oprimen a su gente, ¿no? Habla en sus cartas, ¿no? Usted ya le llegará su época, porque los ricos en aquella época se aprovechaban
de la necesidad de la gente. Entonces estamos ya viendo el corazón de esta persona que, no, yo no necesito nada de eso. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Eso quiere decir, yo no tengo ningún problema con mi gente, yo no tengo ninguna necesidad. O sea, yo no estoy haciendo esto porque quiero que me beneficie en algo. El que vos estés llevando la palabra, restaurando a mi pueblo, siendo un hombre que conoce la verdad, para mí es suficiente recompensa. Increíble, ¿no? Increíble lo que... Eso a Eliseo le da ahí para decir esta famosa frase, ni en Israel ha hallado tanta fe. Pero está en Israel, ¿no? Esta es una verdadera israelita, en que no hay engaño. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Pregunta. Y Giezi le respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces Giezi notó que ya siendo una pareja ya de adultos, su marido ya era muy viejito y no tienen hijo. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Eliseo? Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Elohim, no hagas burla de tu siervo. Así porque ya... Pero imagínense, una persona que cree la Torá, una persona que sigue la Torá, sabe que esto es posible o es imposible. Es uno que sigue la Torá. Para uno que sigue la Torá como Eliseo, ¿esto que está diciendo es algo descabellado o es posible? Claro, ¿ocurrió alguna vez? Con Sara, ellos tienen el mayor ejemplo, que es Sara, una mujer también que ella no podía dar a luz, ella era estéril. Acá no sale el caso de esta persona, puede ser que haya sido en la misma situación. Por eso ella hablaba así, ¿no? Pero Eliseo estaba convencido, el Todopoderoso te quiere recompensar. Eliseo entendió, no es que yo quiero recompensarla a ella, Elohim le quiere recompensar. Elohim quiere darle felicidad en esta vida a esta mujer y a esta pareja. Él entendió así. Porque muchas veces uno piensa, yo quiero recompensarle a ustedes. No es que él entendió así. En esa época se podía distinguir. Esta mujer no está buscando no es que ella buscaba, Señor, yo te hago toda esta cosa, pero una cosa quiero, orar a Dios para que yo tenga un hijo. No, ella no estaba buscando eso. No es que por eso le llamó, ni se le ocurrió. Miren lo que le está diciendo. Ay, no me hagan la burla. A mí nada más que me hacen 10 de Eliseo. Me hago ya otra cosa, no eres ni. Mópico, no. Pero no, Eliseo estaba hablando en serio. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño crecía, ¿no? Imagínense la felicidad en esa pareja. Y acá va a acontecer algunas cosas que no quiere decir que es una maldición que cae sobre su vida. Es una cosa que en la vida cotidiana ocurre. Sí o sí ocurre. Y uno solamente tiene que saber afrontar. Nuestra vida es así. Nuestra vida es pasajera. Y muchas veces ocurren cosas que no comprendemos, porque el propio Eliseo no va a entender qué es lo que ocurre. El propio Eliseo. Él es profeta. Imagínense lo que él ha pedido al Todopoderoso que le pueda conceder un hijo a esta mujer. Se logró eso y después ocurre lo inexplicable. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, como vimos en el dibujito, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! Mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. ¿De qué habrá muerto? ¿Cómo se llama esa enfermedad que viene de repente y puede ser... Yo ya escuché ya casos así de niños que están sanos y de repente le duele su cabeza y... Derrame cerebral. Puede ser que el calor, como él se iba caminando con los segadores,
puede ser que el calor, algo inexplicable pasó. O podemos decir, Dios le mató. ¿Sí o no? Podemos decir así, no sabemos, pero algo, eso sí, algo inexplicable pasó. Acá no podemos decir que, ya sé lo que pasó, no. Es algo inexplicable. Existe este tipo de situación y uno tiene que entender. Esta es una mujer de fe, una mujer que está dando todo, está sirviendo al Todopoderoso, al siervo, y recibe una gran bendición y de golpe viene una tragedia grande. Es como para que quiera odiarle a todo el mundo. Insolación. Puede ser que haya sido insolación. Lo que yo quiero recalcar, que esto es algo que nadie sabía que iba a ocurrir. Esto no estaba, según la Escritura, según Eliseo, en los planes. Es algo que les sorprendió a todos. Así trabaja nuestro Creador. Muchas veces va a hacer cosas que no entendemos. Así es, simplemente así. Entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, de Elohim, y cerrando la puerta se salió. Le fue y le metió en la pieza donde Eliseo estudiaba la Torá, estudiaba la palabra. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Elohim y regrese. Dice que estaba como 30 kilómetros de distancia donde estaba actualmente Eliseo. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: Shalom. ¿Qué significa eso de que no es luna nueva ni día de reposo? ¿Que por qué su marido le dice: hoy no es luna, no es Rosh Hodesh, ¿no? Ni día de reposo? Porque generalmente en esos días es donde Eliseo recibía a las personas para compartir, ¿no? Aquí equivale a Shabbat. ¿Para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: Shalom. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Elohim, al monte Carmelo. Es como 30 kilómetros de donde estaba ella, ahí en Sunem. 30 kilómetros de distancia. Sería como del centro hasta Itagua. Monburío, ¿no? Del centro de Asunción hasta Itagua, en burrito. Así. Y cuando el varón de Elohim lo vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Elohim en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Elohim le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y el Eterno me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Marca un poco esta parte. ¿Quién es el que está diciendo: el Eterno me ha encubierto y no me lo ha revelado? ¿Quién es? Eliseo, el profeta de Elohim. O sea que cuando nosotros, hombres mortales, ¿no?, algún mensaje, alguna profecía, alguna parte de la Escritura muy profunda no podemos entender, no podemos revelar, es porque somos unos inútiles y somos unos carnales y no entendemos nada de la Biblia. ¿Puede ocurrir eso o no? Hoy en día las personas: no, si vos sos pastor, no entendés para, de vos predicador, de vos cuapán, va a ser predicador, pionde. No, pionde entendemos, hay cosas que muchas veces no se nos revela, y no quiere decir que por eso somos carnales, somos pecadores, somos herejes. Algo no podemos entender porque está ocurriendo y simplemente es así. No hay explicación. Aquí no hay ninguna explicación. Eliseo mismo: no puedo entender, pero el Todopoderoso no me reveló que esta mujer estaba sufriendo. No me ama, está viniendo a mí
No me dice nada. Entonces Eliseo estaba en pecado, en angustia. No, pero así ocurrió. Y el Eterno me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Así que no hay problema si hay cosas que no podemos entender. Algún día se nos va a aclarar. Algún día el Padre nos va a revelar. La verdad, hay veces que yo leo la Biblia, quiero entender por qué esto es así y no puedo entender. Entonces, soy un inútil, ¿no? No puedo entender. Escucho, analizo, escucho comentarios y no encuentro una respuesta clara. Hay cosas también que ocurren que muchas veces no vamos a poder decirle por qué ocurre. Pastor, ¿por qué ocurre tal cosa? ¿Por qué Dios permite tal cosa? Decímela, decime. No sé la verdad. No puedo saber. ¿Cómo si vos sos pastor? Tenés que saber. ¿Cómo? ¿Qué clase de leedor de la Torá sos? Y ahí está. Eliseo, el que tenía doble porción del Espíritu, no podía entender. ¿Se acuerdan que era la doble porción que habíamos hablado? Se olvidaron ya. Elías, ¿cuál era la porción de Elías? Llamamiento. ¿Y cuál era la porción de Eliseo? Llamar y restaurar. Sí. Él tenía doble porción, quiere decir que él iba a llamar al pueblo y restaurar al pueblo. Elías logró llamar nomás, hasta ahí nomás. Entonces Eliseo entendía que él necesitaba más que hacer llamamiento, por eso le había dicho, quiero la doble porción de tu espíritu. Y él le dijo, pedí yo hijo a mi señor. No sé si con ese acento dijo, pero yo le puedo dar, ¿no? Se picó Yuren de Curi Eliseo me jamás hijo, ¿verdad que no? Ahí estamos viendo que yo nunca te pedí nada. ¿Por qué Porque es triste, ¿no? Vos no le pediste, pero él te dio y después te quita, es terrible, ¿no? Mejor no te hubiera dado, ¿no? ¿Y cómo le vas a responder? Eliseo, ¿cómo le vas a responder? No, pero mira, yo te di, pero vos tenías que vivir por la fe y seguro que vos estabas viviendo en pecado. Yo creo que vos no orabas o seguro no dabas más tu diezmo. Siempre alguien quiere poner una excusa así, no, seguro que te pasó porque vos sos muy carnal y no me hacía lo yo más caso, ya no me daba más antes como ya de me embunte oí donde debo haga peante más de ídolo, a Dios de castiga pearé. Así Eliseo le habló. Algunos comentan así, he visto comentarios que hablan así, que lo que ocurrió fue que ella se encariñó más con su bebé y se olvidó ya del siervo de Dios y por eso, te olvidaste de mi siervo, ahora vas a ver, te voy a dar, le voy a matar a tu hijo. Dios así pensó vos. ¿No? Es lógico que si a una mujer mayor, adulta, que no podía tener hijo, vos le das un hijo, lo que más le va a encantar y con quien más va a querer estar es con su hijo. Pero Dios se picha, es celoso. Porque una mamá le quiera mucho a su hijo, Dios se picha, Dios se enoja. Claro que no. Al contrario, si no le quiere a su hijo, ahí es lo que Dios se enoja. Entonces, no podemos poner esa respuesta como base. Entonces, simplemente podemos decir, no sabemos qué pasó. Pero sí podemos ver que Dios quiere que se haga algo. Y ella dijo, pedí hijo a mi Señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Ahora, ¿por qué le encarga esto a su criado? Porque ya que él piensa que él va a llegar más rápido, y todavía Eliseo tiene el concepto de que el niño no está muerto, de que está como tipo agonizando y como que el Todopoderoso va a restaurarle. Pero le envía a su criado. Una cosa interesante también, ese criado que estaba caminando con Eliseo, no estaba caminando con la fe de Eliseo. ¿Me entienden, no? Estaba caminando con Eliseo, estaba siguiendo a Eliseo, estaba siendo como uno de sus súbditos más fieles, pero no estaba recibiendo el corazón de Eliseo. Eso cuando se nota, cuando vos le delegás algo, no puede cumplir esa tarea.
Ahí se nota, ahí se ve. Según Eliseo, el niño está agonizando. Así le manda. Entonces él se levantó y le siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y vamos a ver la diferencia entre Giezi y Eliseo al presentarse ante el niño. Vamos a ver la diferencia. Giezi, ¿qué fue? Hizo, puso el báculo. No anda, creo que este bastón no sirve. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando, ellos distinguen cuando alguien está muerto. No es que estaba durmiendo y... No, estaba muerto. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos. ¿Y qué dice ahí? Marca, Gale. ¿Qué dice ahí? Recuerden la oración que representa el incienso aromático. El incienso, la mezcla correcta. El incienso que el Padre estableció. Y eso subía al Todopoderoso. Y él recibía y era olor grato. ¿Qué no hizo Giezi? No oró, o sea, no sabía luego cómo orar, porque no estaba siguiendo los planes del Padre. Es como matemáticamente nomás. Pensaba que esto tiene algún poder especial. ¿Esto tiene algún poder especial? Claro que no. La misma mujer también, al ponerle en la cama de Eliseo, pensó tal vez este es un lugar bendito porque acá estaba Eliseo. No, nada que ver. El lugar es el lugar. La bendición está en la comunicación que uno hace con el Eterno. El mensaje que uno le lanza al Eterno. Lo que representa eso que le está pidiendo Eliseo, ¿qué cosa le habrá orado al Todopoderoso? Vamos a ver qué dice. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor, dice. Algunos comentan que esta es una práctica para una persona que había perdido energía, ¿no? Y lo que le hizo fue una respiración, como así, ¿no? ¿Cómo se hace? Así, ¿no? Pues se le vuelve a traer el aliento. ¿Cómo se llama eso? Hay un hombre que vuelve de su boca así. ¿O no hay? Masaje cardíaco. Bueno, algunos dicen que él intentó hacer eso, porque para él estaba tipo agonizando. Bueno, dice que, pero dice, y el cuerpo entró en calor. Volviendo luego se paseó por la casa a una y a otra parte. Después subió, se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? O el niño estaba muerto y él le revivió con algunas técnicas de aquella época. O el niño, la verdad, no estaba tan muerto que digamos, estaba... Existe algunos que ya murieron y volvieron a... ¿Cómo se puede decir? A revivir con alguna técnica. Existe, ¿no? Algunos vieron en los hospitales que le ponen un aparato así que... Así, ¿no? Cuando ya paró su corazón, ¿no? Le hacen otra vez como latir, ¿no? Unos electroshock, algo así, ¿no? Bueno, entonces vemos que él usó técnicas que en esa época se creía eran técnicas para revivir a una persona. La pregunta que nos hacemos, Eliseo entonces era flor de carnal, ¿sí o no? Porque él tenía que orar nomás. Él no tenía que usar ninguna técnica, ningún medicamento, ninguna manera, ¿verdad? ¿O sí? Por eso vemos que él usó. Entonces, hoy en día, si uno necesita no sé, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, no, hay que orar nomás. ¿No se necesita hacer eso? ¿O sí? Claro que sí. Esta escritura nos está enseñando que una persona que tiene el deseo de restaurar la vida de una persona y existe
métodos que el Todopoderoso le ha revelado al hombre, porque son métodos que se le ha revelado al hombre, se pueden usar. Los egipcios tenían muchos métodos de curar, de sanar y de inclusive salvar a alguien que estaba al borde de la muerte, y lo utilizaban. De ahí viene la deidad. Uno de sus médicos, ellos le convirtieron en Dios, porque él era, uno de sus médicos fue famoso en crear pócimas curativas. Pero esos fueron descubrimientos a través de la naturaleza que permitió el Todopoderoso. Pero ellos le convirtieron en un Dios. Los médicos son instrumentos que el Todopoderoso usa para restablecer la vida física de las personas. Y hay técnicas para eso. Entonces nosotros no podemos desprestigiar la medicina, la salud, o no. ¿Verdad que no? Los tratamientos médicos no podemos decir, no, eso es falso, como muchas personas quieren hacer entender. Que cuando uno recibe un tratamiento médico, no, eso es carnalidad, vos tenés que orar nomás, Dios, de curar. Si llega la oportunidad y no hay más solución en la medicina tradicional o medicina de los doctores, bueno, y tenés que morirte, bueno, no hay solución. Pero si la medicina, las técnicas de medicina te pueden restablecer la salud, te pueden recuperar, no es que ellos han hecho eso, eso el Todopoderoso estableció. ¿Quién creó nuestro cuerpo? Los doctores crearon nuestro cuerpo, ellos fueron los que... Si uno que crea robot, puede reparar su robot porque conoce cómo se creó, pero nuestro cuerpo fue creado por el Todopoderoso. Si un doctor, un médico, descubre o tiene técnica de cómo curar ese cuerpo, fue porque el Todopoderoso le mostró, le reveló, le enseñó. Y algunos me dicen, no, mentira, eso le enseñó a sus profesores de medicina. ¿Y quién le enseñó a sus profesores de medicina? Y sus profesores de medicina. Y a ellos y sus profesores de medicina. Y a ellos. ¿Y a quién vamos a llegar al final? ¿A Dios? Es Elohim que ha mostrado técnica para restaurar. Entonces, por eso les digo que él usó una técnica conocida en aquella época. Pero antes de eso, ¿qué hizo? Antes, ¿qué hizo? Oró. Pidió al Todopoderoso que tú conoces el cuerpo humano. Tú sabes si este niño puede ser restaurado o no. En tus manos está su vida. Así él oró. Él no dejó en manos de una tipo magia, como el otro que quiso usar solamente el báculo, ¿no? El báculo, vamos ahora a hablar del báculo. ¿Por qué le dio Eliseo su báculo a Giezi? ¿Qué representa el báculo? Autoridad. La autoridad, la fe que yo tengo en mi corazón, te estoy traspasando, Giezi, para que la use. Pero él pensó que el báculo tenía algún poder. Claro que no. Así como Elías le tiró su manto, ¿no?, a Eliseo, el manto no tenía ningún poder. Era la acción, la fe, la vivencia de Elías lo que tenía el poder. Y eso fue lo que recibió Eliseo. Pero Giezi no entendió ese punto. Y aquí ya nosotros estamos viendo más o menos el carácter de este joven. Ahora en el siguiente capítulo ya se va a ver totalmente. Así arranca uno. Así uno arranca manifestando la carnalidad. Estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Su hijo resucitó. Bueno, después ya sabe una serie de milagros. Vamos a leer para terminar. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas son personas que venían a querer aprender la palabra, y siempre ellos optaban por aprender del que entendía mejor. En ese tiempo era Eliseo. Y salió uno al campo, atiendan bien lo que hizo este que no conoce de hierbas, a recoger hierbas. Y halló una como parra montés. Parece que es una parra montés. No sé qué es parra montés. Parece que es un tipo uva, ¿no? Parra parece que es una tipo uva silvestre.
pero dice ahí cómo. O sea que puede ser que no haya sido, parece que es eso. Este también va a estar bien en la sopa. Imagínense salir a buscar cualquier cosa que ni no conoce y traer y poner en la comida. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era eso. Se veía rico nomás. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Elohim, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Está envenenado, hay un veneno, entonces se envenenó. ¿A quién le llamaron? A Eliseo. Hay muerte, hay veneno ahí. Parece algo insignificante, ¿no? Entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Simplemente echó harina, ¿no? Polvo, ¿no? Y ya se fue el veneno, ¿no? Es un milagro, es una manifestación milagrosa que representa la torpeza que muchas veces hacemos nosotros por ignorancia. Se soluciona cuando alguien que entiende y que conoce la palabra viene y nos restaura. Así simplemente significa. Alguien que sabe que muchas veces hacemos cosas por ignorancia, viene y nos restaura. ¿Cuál era la función de Eliseo? Restaurar nuestras faltas, nuestros defectos. Otro caso. Vino entonces un hombre de Baal Salí, señor Salisa, ¿no? El cual trajo al varón de Elohim panes de primicias, 20 panes de cebada. Era tiempo de pesa, ¿no? De panes sin levadura, ¿no? O panes de Shavuot, panes de Shavuot. Panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. ¿Pero cuánto dice que trajo? 20 panes y trigo un poquito. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? 100 hombres estaba ahí. Claro, el milagro no es tan fuerte como el de Yeshua, que de 5 panes alimentó a 5,000. Pero Eliseo nomás estaba acá, ¿no? Por eso, pero ya empieza a ser milagroso. Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Adonai el Eterno: comerán y sobrará. Es un milagro nuevamente que de lo poco va a salir mucho, va a salir en abundante. Eso es lo que representa esta acción, ¿no? Que aunque hay poco, pero el Todopoderoso va a hacer que haya abundancia. En la vida de una persona, si piensa que su vida, que todo lo que tiene es poco, pero tiene la fe en el Todopoderoso, eso poco va a ser abundante. ¿Se acuerdan de la viuda que con poquitito de aceite llenó muchísimas vasijas? Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra del Eterno. ¿Qué está haciendo Eliseo en estos momentos? Restaurando la vida de una persona pudiente, la vida de los hijos de los profetas, la vida de hombres trabajadores, hombres pobres. Está restaurando, está mostrando que el Todopoderoso está ahí con ellos. ¿Sí o no? No les ha abandonado. Que Betel y Dan son usurpaciones de la verdad de la palabra. Que ellos empiecen a volver a la verdad, a la escritura, a la restauración. Y el próximo caso, el próximo tema que sigue es nada más y nada menos con un señor llamado Naamán. Ahí ya vamos a meternos un poco en la política, pero el Todopoderoso Elohim de Israel nos quiere enseñar una vez más su poder. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Próximo jueves, no se lo pierdan. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Segundo de Reyes. Bendiciones y hasta pronto.